Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al Pulso de la Salud. Hola, Lau. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, dije así, Pulso de la Salud para los aplausos. No hubieron aplausos. Ahí está, muy bien. Ya nadie quiere escuchar nuestras malas noticias. Iba a decir A lo nadie mismo. le importan nuestras malas noticias. Ya no hay aplausos. Ahora estamos acá en el nuevo canal. Sí, ya han subido el anterior programa a Eva Justicia Social. Recuerden, ahí ven todos nuestros programas porque los anteriores que salieron en el canal anterior también fueron subidos ahí. Así que entran a la pestaña de playlist y pueden ver todos nuestros programas también. Hoy programa séptimo, octavo. Ya, mira, esta vez me olvidé. Te empezaste a perder. Me empecé a perder un poquito. A perder. Entre tantas malas noticias. No hay que decir tanto qué número de programa es. Ya son un montón de programas. Podemos hacer un reseteo, si no, porque cambiamos de canal. Puede ser este programa 1. Bueno, este es el programa 1 en nuestro nuevo canal. Pero bueno, lo importante es que este canal se va ampliando. Eva TV se va ampliando mientras todo se va desmoronando. Eva TV amplía, así que siempre eso es una buena noticia. Lo que no son buenas noticias son las que tenemos en nuestro salpicado. Vamos con nuestro salpicado de malas noticias, que hoy tenemos que meterla full. Hoy tenemos invitades, varios invitades, así que metámonos en la primera noticia. Ahí tenemos nuevo canal en YouTube, como ya lo dijimos. Cambios en salud, dice la primera noticia. El gobierno crea un ente, tenemos imagen ahí, que gestiona... Ahí estamos. Presentaron un proyecto para modificar... No, esta es otra. Bien. Bueno, yo voy diciendo la noticia igual. El gobierno, mientras la ponemos en pantalla, el gobierno crea un ente, ahí están los cambios en salud, un organismo que gestionará 5 hospitales y eliminó 3 institutos. El gobierno crea un ente que gestiona los 5 hospitales nacionales, prohíbe la creación de nuevos hospitales SAMIC, ahora vamos a explicar también qué es un hospital SAMIC, y cierra 3 institutos nacionales también, bueno, mientras plantean un reordenamiento en el sistema sanitario. Con la excusa de la eficiencia, continúan recortando, ajustando. La motosierra en salud, en este caso creando un ente que aglutina todo esto y que bueno, esto significa también, en principio, y esto también me sabrás corregir o me dirás que está ok, una cuestión de reducción de presupuesto, principalmente. Sí, todo lo que hace este gobierno es tratar de recortar en este tipo de cuestiones porque no puede salir de su perfil dogmático de que hay que alcanzar el superávit fiscal a costa de todo el mundo y no entiende que eso genera recesión económica y por lo cual recaudas menos. Salía hoy un dato que bienes personales recaudó un 40% menos que lo que recaudó el año pasado. Eso tiene que ver con la baja de la alícuota, pero también con esta recesión económica, así que mi amor vas a tener que seguir recortando en todo, en rutas, en salud, en jubilados, en todo, porque si no, no te va a alcanzar. Este ente se llama ANES o ANES. Algunos ya lo han confundido y dicen ANSES. El ANSES ahora tiene los hospitales nacionales y algunos programas. No, este se llama ANES, es la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Le llamaron como un organismo descentralizado, ¿sí? Por fuera va por otra vía del Ministerio de Salud, con el objetivo de centralizar las gestiones administrativas y en este caso va a unificar la gestión administrativa y financiera y jurídica de 5 hospitales nacionales, el Baldomero Sommer, el Posadas, el Carrillo, el Laura Bonaparte. Pero por suerte, frente a los terraplanistas sanitarios, después existen organizaciones a nivel internacional que, nos dan la razón a nosotros cuando hablamos de determinadas cuestiones de salud pública. Y con esto ya me meto. ¿Cómo cuál? En nuestra segunda nota, no sé si la tenemos en pantalla. La OMS ha reconocido la estrategia desarrollada en la Argentina para el VIH y el SIDA, para el VIH-SIDA. Incluyó entre sus recomendaciones la terapia doble, resultado de una investigación de la Fundación Huésped, que permite administrar 2 fármacos en lugar de 3. Esto demuestra cómo la investigación, la prevención, el cuidado en materia de el sistema de salud público, independientemente de si vos te atendés en el sistema de salud privado, es importante para generar como ciertos consensos que son científicos, que no son dogmáticos, ni religiosos, ni ideológicos y que, trae buenos resultados. Así que, por suerte, la Organización Mundial de la Salud, que para nuestro presidente son, terroristas,
comunistas, no sé qué piensa que es la OMS. Bueno, ellos reconocen esto que en la Argentina se viene peleando hace tanto, entonces nos da como cierto aire para este nivel de terraplanismo sanitario que estamos viviendo. ¿Se puede decir que dimos una buena noticia recién? Dimos una buena noticia. Bien. Para nosotros, porque el gobierno, viste que sigue disminuyendo todo lo que tiene que ver con medicación para el VIH. Bueno, si tenés VIH, atendete como pueda, jodete, o que se haga cargo la provincia o la ciudad donde vivís. Y entonces, nuevamente, a lo que hablamos muy seguido en este programa, depende de la ciudad o la provincia en la que hayas nacido, si tenés derecho al acceso a la salud o no lo tenés. Me agarraste tomando agua para pasar a la siguiente. Tenemos que pasar a la siguiente. Sí, pero ya me di cuenta. La siguiente noticia que tenemos, y sí es la que había aparecido al principio, es que se presentó un proyecto para modificar la ley de identidad de género. Nuevamente el gobierno busca avanzar sobre el derecho a la salud de personas travestis, trans y no binarias. Ya habían restringido el acceso a la salud de menores de edad, medida que fue suspendida en su momento por la justicia, y ahora quieren eliminar del PMO los tratamientos de reasignación de género. Sí, el PMO, recordemos, el plan médico obligatorio. Sí. Pero bueno, en este rally de malas noticias, si te parece, ya ¿nos metemos en la siguiente? A nuestra primera invitada del día de hoy, para hablar del cierre del plan ENIA. Lo hablamos la semana pasada, había sido una de las noticias. Exacto, lo hablamos con noticias, pero bueno, hoy ya tenemos a nuestra especialista en la materia. Ella es Janina Miragaya, es licenciada en obstetricia, magíster en epidemiología, gestión y políticas públicas, coordinadora operativa del grupo de obstétricas en REDAS. Y vamos a hablar un poco de qué implica el cierre de ENIA y, para empezar, qué es el ENIA, porque nosotros sabemos, pero quizás los oyentes no lo saben, ¿no? Nos lo cuenta Yani. Hola Yani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y muy vos? Bien. Bien, muy bien. Re contentos de tenerte acá. Gracias, yo también muy contenta. Bueno. Me imagino que no tan contenta con el cierre del programa. No, la verdad que no tan contenta, pero bueno, nada, sí, estaba escuchando el rally de malas noticias, así que sigamos un poco más, profundicemos en lo malo de cerrar el ENIA. En esta temática bien, Yani. Contar, bueno, en qué consistía o consiste, no sé si ya es un hecho o si fue solo un anuncio, porque también nos pasa mucho eso con este gobierno, no hace anuncios y después no se termina de concretar, o sí. Saber en qué estado está actual y bueno, qué es el plan ENIA y qué implica también su cierre en cuanto al acceso a la salud. Sí, bueno, el plan ENIA fue una política pública, intersectorial, interjurisdiccional, federal, que estuvo implementada entre los años 2017 y 2023 y que se destinó a prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Ni más ni menos. Y estuvo basado en un diagnóstico que estuvo bien ajustado, en evidencia científica, en programas nacionales que ya venían existiendo y en coordinando acciones territoriales en salud, en educación y en la comunidad. Se implementó en 36 departamentos de la Argentina, en 12 provincias, donde se evaluó que tenían la mayor tasa de fecundidad adolescente y contó con asesorías de salud integral, en educación, en la comunidad, como veníamos diciendo, capacitación docente en ESI, garantizando métodos anticonceptivos, especialmente aquellos que son de larga duración, y generando acciones comunitarias con los adolescentes por fuera de las escuelas, ¿no? Lo que hizo además fue destinó equipos específicos que estuvieron destinados a sostener la calidad de estas acciones en los territorios, fortaleciendo las capacidades locales, ¿no? Que esto también es súper importante porque... Un programa nacional que articula con gobiernos locales o provinciales y luego con los locales. Exactamente. Entonces, bueno, lo que sucedió también es que se brindaron herramientas para prevenir y detectar abuso sexual en niñas y adolescentes y fortalecimiento de derechos como, por ejemplo, fue el acceso a la interrupción voluntaria y la interrupción legal del embarazo. Tenía metas claras, tenía un presupuesto propio, tenía una gobernanza articulada entre la nación, entre las provincias y entre los territorios, y lo que documentó fue cómo el fortalecimiento institucional, cómo la inversión sostenida y cómo la escucha territorial
permitía disminuir las brechas estructurales, ¿no? Las desigualdades estructurales. O sea que el objetivo era principalmente prevenir el embarazo en adolescentes, que no entiendo quién podría estar en desacuerdo, sí, en contra de llamativo. eso. Y bueno, en primer lugar, esto que venimos insistiendo en el programa hace rato, que es como la prevención, que es lo más importante, ¿no? A la hora de pensar la salud pública. Porque después, si no, te implica un montón de erogaciones por parte del Estado mucho más complejas. Esto quizás me acuerdo mal, ya ni sé que te lo pregunto a vos para que me lo corrijas. Yo tenía entendido que el plan, además de obviamente la prevención en embarazos infantiles y adolescentes, también tenía como algunos acompañamientos para aquellos niñas que habían continuado con los embarazos. Estoy diciendo cualquier cosa. No, en realidad estaba más destinado, bueno, era un programa que sí fortalecía los derechos sexuales y reproductivos, con lo cual, de alguna manera, al fortalecer estas capacidades en los territorios, trabajaba también esos aspectos, pero fundamentalmente se destinaba a prevenir el embarazo adolescente, ¿no? Pero bueno, como vos decías, la inversión por cada dólar que se invirtió generó un retorno de $4.3, ¿no? Claro. Digo, como es incuestionable la eficacia de este plan. Claro. No, y además cómo perpetúa, esto sí me lo acuerdo bien, cómo los embarazos adolescentes y en las niñeces, cómo perpetúan en muchos casos como las situaciones de desigualdad social, desigualdad económica, las niñas abandonan la escuela. Absolutamente, sí, es esto que vos decís, reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza, de alguna manera, ¿no? Es lo que genera, impacta en las oportunidades que tienen las adolescentes de desarrollo personal, obviamente, de inserción social a través de la educación, a través del trabajo, y además, por supuesto, de los riesgos aumentados de complicaciones perinatales que tienen no solamente las adolescentes, sino también esos recién nacidos. Perdón, ¿no? ¿qué sería un riesgo perinatal? Y no, bueno, las adolescentes, las niñas tienen sus cuerpos que no están preparados, obviamente, para gestar. Les falta todavía desarrollo, cuestiones que tienen que ver con lo orgánico. Y bueno, esos embarazos no llegan de la misma manera que una persona adulta que tiene no solamente las capacidades en general, intelectuales, mentales, para poder gestar y criar un niño, y solamente, además tiene consecuencias físicas, por supuesto. Claro. Yani, armamos unas plaquitas con los principales resultados del Plan ENIA. Queríamos compartirlo con vos e ir viéndolos en pantalla y conversándolos. Tenemos ahí, bueno, la primera placa. Qué lindo diseño, che. Muy bueno, qué bien la producción, La primera placa tenemos que dice reducción del 50% de la tasa, bueno, esto lo comentaba recién Janina, de la tasa específica de fecundidad adolescente entre 2018 y 2023. Vamos con la siguiente placa y ya nos cuenta Yani un poco sobre estos resultados. 93.676 embarazos adolescentes no intencionales evitados. 249.911 adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración. 262.958 asesorías brindadas en salud integral presenciales y virtuales. También lo comentaba recién Yani. 23.345 profesionales de la salud que son parte de este programa. ¿Sí? Siempre tenemos que hablar que cuando hay un cierre de un programa, una política pública, también hay puestos de trabajo en juego, familias enteras que quedan sin trabajo. 20.143 docentes capacitados. Contanos un poco sobre los resultados que fue teniendo el programa. Sí, digo, estos resultados me parece que hablan por sí solos, ¿no? Además de todo esto, podemos decir que se redujo en un 52% la brecha de fecundidad adolescente, y esto que le mencionaba a Lau antes, que cada dólar invertido generó un retorno de $4.3, ¿no? Y este plan, digamos, no solo muestra estos resultados y este impacto concreto que tuvo, sino que también deja aprendizajes de qué manera se pueden diseñar políticas públicas inclusivas con enfoque de derecho, que cómo la inversión sostenida y la evidencia permiten, generar estos resultados. Hoy existen proyectos legislativos en las distintas jurisdicciones, proyectos de ley para poder recuperar este plan.
plan por la eficacia que tuvo, digamos, la desarticulación de estos equipos territoriales y todo lo que costó lograr estas articulaciones intersectoriales y demás, son años de trabajo, ¿no? Entonces hoy por hoy se desarticulan y volver a construir todo eso no es sencillo, digamos, ¿no? No se trata solamente del financiamiento, sino también de las acciones que dejan de estar, las respuestas institucionales que se dejan de proveer. Entonces los territorios se apoyaban mucho en este plan ENIA y hoy por hoy, al no estar presente desde un estado presente, justamente lo que genera es un vacío que por eso se pronuncian y están buscando a través de las leyes volver a recuperarlo. ¿Y en qué instancia están estos proyectos? ¿Sabemos en qué? No, bueno, están avanzando. Bien, sí, de a poco. Sí, de a poco. En las comisiones. Sí, supongo que en las comisiones, tal cual. Yo, Yanni, te quiero hacer una pregunta de cómo se mide esta forma de evitar esta fecundación en adolescentes, si es que se mide, no sé, año contra año, sería alguna forma de estudio en particular que diga, bueno, se evitaron tantos embarazos adolescentes, bueno, ¿cómo es ese trabajo? Sí, se miden las tendencias, bueno, hay un montón de información que podemos también complementarles, pero digo, se miden las tendencias, se hacen proyecciones, digamos, en función de los años previos y estos números claramente, digo, esta disminución del 50% de la tasa de fecundidad adolescente es medible, digamos, ¿no? Claro. Uno lo mide con las tasas de los nacimientos, con la tasa de los embarazos, etcétera. Así que sí. Claro, es algo... Con proyecciones. Es algo científico, estadístico. Absolutamente. No es algo que se nos ocurre. Epidemiología, perfecto, tal cual. Sí, perfecto. Sí, claro. No, porque viste que eso es un debate constante que tenemos con este gobierno, que el gobierno hace así, si a mí me parece esto, y uno sale después atrás con datos, con formas de medir las cosas de manera concreta, con estadísticas. Son resultados medibles, tal cual. Esos números son reales, digamos. Uno puede ir y buscarlos y consultarlos, están en las bases de datos, digamos. El propio Ministerio de Salud publicaba estos resultados en la DEIS, digamos. La realidad es que en contextos como este, donde se viven restringiendo derechos día tras día, es importante dar visibilidad a estas políticas que funcionan, que efectivamente funcionan, que prevenían violencias, que ampliaban derechos. Y bueno, la realidad es que estos espacios, poder visibilizar, poder defender su continuidad son fundamentales, digamos, porque como vos decías, nadie puede estar en contra de prevenir un embarazo en la adolescencia, prevenir un abuso sexual en una niña, prevenir el derecho, digamos, a interrumpir un embarazo. Tal cual. En fin. Y qué importante esto también, bueno, de sumarlo a toda la agenda, la amplia agenda que tenemos en defensa de los derechos y principalmente del derecho a la salud, sobre todo por todos los retrocesos que hemos tenido en varios programas, varios cierres. Hemos tenido en la semana una movilización muy fuerte a nivel nacional, convocada en principio por el Hospital Garrahan, pero también por los residentes nacionales y por todas las luchas que venimos anunciando en este programa también. Lo decimos así con un poco de humor, pero la realidad es que no, lo que menos da es risa. La realidad es que da mucha tristeza, mucha bronca y sobre todo restringirle el acceso a este tipo de derechos y a la salud principalmente para lo que son las políticas de prevención. Así que bueno, celebrar que seguimos en lucha, en pelea, incluyendo también a los trabajadores y trabajadoras del Plan ENIA y todo el resto de las luchas también de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Muchísimas gracias, Yanni, por este momento, este segmento. Gracias, y Yanni. Clarísimo, la Lo verdad que le decimos clarísimo. siempre a todos, la realidad es que este programa es como muy a las chapas. Nos gustaría como profundizar más y En todos. y En charlar un cada poco, programa que entren van a ver eso. Sí, pero bueno, Está lo que bien. vamos a hacer es los vamos a seguir invitando, cosa de que puedan venir. Totalmente, cuando quieran. A ver cómo sigue este conflicto. Exacto, hay que seguirlo. Hay que seguirlo de cerca. el año que viene. Bueno, veremos cómo es la evolución de estos embarazos adolescentes y charlaremos de eso entonces. Perfecto. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Muchas Yanni, a gracias, vos. Yanni. El caso que le estamos haciendo a la producción el día de hoy. ¿Qué? El caso que le estamos No. haciendo a la producción el día de hoy. Mirá el Estamos, tiempo. pero escuchame El una tiempo, cosa. el timing perfecto. Has, la verdad. vos que estás del otro lado,
festejanos. Jami, le mandamos un abrazo grande igual a Jazmín Berenstein. A nuestra produ, a nuestra que es la productora, que nos caga pedos del otro lado. Exactamente, a Bruno también, que nos va avisando ahí durante el programa cómo venimos de. Pero Bruno de nos nuestros avisa, tiempos. no nos reta. Bruno es más bueno, Bruno. Es más bueno, Jaz es más. Bueno, pasamos al siguiente segmento. Siempre está bueno recopilar lo que venimos charlando en nuestro programa, Lau, y veníamos también conversando que vienen surgiendo muchas enfermedades que ya creíamos que no iban a rebrotar, como ya hemos hablado en los primeros programas del sarampión. La semana pasada hablamos también de la noticia de un rebrote también en hepatitis A. Sí. Y también venimos mencionando, bueno, ¿cuál es la importancia sobre todo de la prevención de eso? Y en este caso para estas enfermedades, que es la vacunación. Hoy vamos a hablar de vacunas y democracia, como bien dice acá el título en nuestro Zócalo. Y para esto invitamos a el compañero Federico Paruelo. Él es médico pediatra y militante de la salud. Bienvenido. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Muy bien, Fede. ¿Qué nos podés comentar con respecto, bueno, seguramente de todo, por dónde quisieras arrancar con esta temática? Nosotros, bueno, como decíamos recién y veníamos recopilando, en los programas anteriores hemos enunciado estas malas noticias, también hemos charlado sobre, bueno, nuestro ministro de Salud de la Nación, que sabemos también que es antivacunas, ¿no? Que promulga esto. Bueno, ¿por dónde quieres arrancar? Bueno, primero gracias por la invitación. No, quizás el título es un poco ambicioso, pero una de las cosas que viene surgiendo es, como bien decían, venimos viendo una serie de enfermedades de las que llamamos inmunoprevenibles, es decir, prevenibles por vacunas, que están volviendo a resurgir o que empiezan a haber sarampión, hepatitis A, están aumentando los casos de tos convulsa también, que es otra de las enfermedades que se previenen por vacunas. Y ahí quizás es, bueno, ¿cómo empezamos a pensar el tema vacunas desde una óptica quizás un poco más general, más política también, desde el punto de vista de la política pública, de qué es lo que viene pasando? Quizás como para dar un poco de contexto, venimos viendo que las coberturas de vacunación desde hace algunos años vienen bajando. ¿Sí? Esto es una tendencia que también se da a nivel mundial, o sea, no solamente acá en nuestro país, que durante la pandemia, producto muchas veces de el repliegue que hubo en el primer nivel de atención, o también la orientación de todo el recurso de salud en otras cosas más urgentes, que era la atención del COVID, hizo que durante ese año, particularmente en 2020, bajaran particularmente las coberturas de vacunación, que los años posteriores, 2021, 2022, algo se recuperó, pero sin llegar a las tasas óptimas que se llaman, que es ese famoso más de 95% de cobertura que tiene que haber. Y eso pasa en general con diferentes vacunas, no es que se pueda puntualizar en una en particular. Entonces, y la cobertura, decís, bajó en todas las vacunas. En todas, en general. Es como una tendencia en general de muchas vacunas, con diferencias entre sí, pero en general es una tendencia que está. Entonces, ahí se da algo una tendencia que viene de hace muchos años, que por cuestiones coyunturales también se agudizó. La pandemia, ciertas gestiones de gobierno que hacen algunas cosas, o sea, no es lo mismo qué perspectiva desde el Estado uno le da a la política de vacunas, que eso me voy a referir un poquito después. Entonces, ¿cuáles son los factores para empezar a pensar en torno a vacunas que nos permitan dar vuelta un poco lo que viene pasando? Y ahí tenemos que ver, bueno, ¿qué son estos discursos que vienen proliferando? Vos decías, Lugones, el ministro de Salud, que hizo hace poco una teleconferencia con el ministro o secretario de Salud de Estados Unidos, que es un manifiesto antivacunas, declaradísimo sí. Antivacunas, que uno puede decir, bueno, en Argentina la verdad es que no parecen penetrar tanto los discursos antivacunas, uno no se cruza tanto con gente antivacunas, pero sin embargo van como creciendo estas pequeñas dudas, se van agregando, pequeños cuestionamientos. También durante la pandemia se agregaron muchos cuestionamientos según el país de donde venía la determinada vacuna, sí. Qué efectos tenían, que hay un chip en la vacuna, entonces se van agregando como pequeñas cositas
que de alguna manera van generando como una especie de clima en donde quizás no hay antivacunas, pero crece la duda sobre las vacunas en general. Duda que debería ser una certeza garantizada por nuestro Estado. Exactamente. Duda que no estábamos en ese escenario hace algún momento, y ahí es un poco la pregunta de, van agregándose estos discursos antivacunas que generan duda, que generan falsas contraindicaciones, bueno, mejor no me vacuno porque, o empieza a generar esta sensación de que la vacuna es algo opcional cuando en realidad es algo obligatorio, la vacuna de calendario. Y ahí es, bueno, cómo se posiciona el Estado frente a estas políticas. Ahí tenemos que empezar a pensar, no es lo mismo, ¿sí?, un Estado que nosotros podemos comparar diferentes posicionamientos en esto, que es estados en donde se garantizan la provisión de vacunas sistemáticamente, o lo que estamos viendo ahora, que es en esta lógica de, yo le llamaría un plan sistemático de debilitamiento de políticas públicas, en donde no solamente proliferan estos discursos y estas dudas, sino además algunos disminuyen meses te también faltan, en la distribución. Claro, te falta una serie de vacunas un mes, te retrasan las vacunas, empieza a faltar el recurso en territorio, ¿sí? No hay campañas de difusión, que esa es otra de las cuestiones que también son fundamentales y son una garantía por ley que debería estar y que el Ministerio de Salud lo dejó de hacer. ¿Se acuerdan antes que el lanzamiento, no sé, de la campaña antigripal era el presidente vacunándose y bajando un mensaje unicista? Sí. En todo, digamos, cuando se organiza el Estado en torno a un objetivo. Y ahora eso empieza a discutirse. O como hizo el ministro de Salud de la provincia en el medio de la pandemia, que también salieron todas las fotos de él vacunándose. Bueno, estoy diciendo que la población se tiene que vacunar y yo me vacuno primero para que se queden tranquilos. ¿De qué sirve? ¿De qué hay que hacerlo? De que hay que hacerlo, claro. Exactamente. Y ahí es donde tenemos que empezar otra cosa, que es cómo están impactando también estos discursos individualistas que ya no tienen que ver con la salud, que no tienen que ver con específicamente el campo de las vacunas, sino que empezamos a pensar, bueno, las vacunas tienen mucho que ver con el vínculo solidario con el otro, con el cuidado del otro. También uno no se vacuna solamente por uno, sino que se vacuna también por el de al lado y por otros. Y en eso se empieza a cruzar un poco también cómo impactan los discursos individualistas que empezamos a ver nosotros hoy en la realidad política que tenemos hoy, en el discurso de salvarse solo muchas veces y todo, que evidentemente están impactando también en políticas públicas de salud y que un poco sustentan este clima que se empieza a generar de dudas y demás. Entonces ahí también es pensar, bueno, cómo las vacunas también no son solamente un tema específico de los profesionales de salud, sino también un tema general que hay que empezar a trabajarlo también como un eje de militancia, ¿no? Como el nadie se salva solo, también está cristalizado en políticas públicas como la vacunación, y es ahí en donde tenemos que apuntar también como para poder cristalizarlo. No es solamente garantizar las vacunas, que es fundamental, ¿sí? También cómo combatir esta perspectiva, en donde no es solamente que te falta el insumo, sino también toda una serie de discursos que promueven que deje de ser un valor social, como lo venía siendo hace algunos años, ¿no? En eso. Entonces, eso me parece que es fundamental y no es lo mismo cómo sea la gestión del Estado y qué hace uno con respecto a esto, ¿no? La realidad es que hoy estamos en un escenario en donde no solamente los insumos están en juego, sino también cuál es la salud que se está promoviendo, sobre todo para los pibes, que son quienes son los principales destinatarios de esta política. Cuando una diputada dice que no hay por qué garantizar los sueños de los futuros médicos que quieren ser pediatras, cuando hablamos de los profesionales del Garrahan, eso también termina repercutiendo sobre el cuidado de la salud y los cuidados preventivos de los pibes y secundariamente de las vacunas. Entonces digo, estas son todas preguntas quizás o una constelación de cuestiones que tienen que ver con la democracia. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la organización social y los discursos y cómo nos organizamos. Digo, ahí uno puede trazar un paralelismo entre por qué estamos teniendo un debilitamiento en estas políticas públicas tan solidarias, tan de organización social y demás, y después también lo vemos en cómo pierde potencia, por ejemplo, la participación en las elecciones, ¿no? En eso, en donde quizás ciertos consensos de organización social y de solidaridad empiezan a perder potencia, ¿no? Y de ahí un poco el título que quisimos proponer. No, Fede, nos contabas que bueno, que el Estado se está corriendo, ¿no?, del lugar que tiene que garantizar para lo que es la vacunación. Digo, ¿cómo crees vos que debería ser una gestión efectiva
para que justamente, bueno, se pueda terminar con estas dudas de la población que lo genera el mismo, digamos, el propio gobierno, y qué medidas se deberían tomar para poder mejorar esta situación. Bueno, en primer lugar, garantizar los insumos y los equipos técnicos, ¿no? También sabemos que todo lo que es el área de vacunas del Ministerio de la Salud de la Nación fue brutalmente ajustado, hubo una gran cantidad de despidos y también de pérdida de todos los profesionales y del equipo técnico que se ocupó durante años de construir una de las políticas de vacunas más completas de toda Latinoamérica. Eso se destruyó, se debilitó, y reconstruir eso es una tarea. Siempre destruir es mucho más fácil que construir en eso. Que a veces queda como en un segundo lugar cuando uno habla de falta de insumos concreta y demás, pero la realidad es que son todos estos equipos técnicos los que muchas veces sostienen esa planificación, esa garantía de que las compras funcionen, de que los insumos lleguen en tiempo y forma, y también lo que es la política territorial. También sepamos que este gobierno, uniendo pedacitos, ¿no?, que seguramente aparecían en las noticias, este gobierno también cortó las becas de médicos comunitarios, que era recurso en el territorio que justamente promovía esto. Y sin dudas, después, obviamente, las compras de insumos y la gestión de insumos, que eso también se ve. De hecho, por ejemplo, si uno mira el proyecto de presupuesto que se presentó el año pasado en el Congreso, el gobierno elimina el renglón salud escolar de la propuesta de presupuesto, ¿no? Y eso también habla de cuál es el proyecto de hacer, porque la salud escolar también es una forma de hacer llegar las vacunas al territorio y que habla un poco de estabilidad. Entonces, volviendo ¿cómo promovemos territorialmente que se promueva? Y después, obviamente, la cuestión comunicacional, ¿sí? Tenemos una política comunicacional desde el Estado ausente en relación a vacunas, que eso es sobre todo la garantía que hay que poder dar, la garantía de seguridad a la población, que es un poco es adrede dar esta inseguridad, digamos. No es una omisión, sino sobre todo es una intención. No es que se olvidaron. No es que se olvidaron, sino que promueven esta idea. Exactamente. Esto que vos decías, Fede, de la cuestión social de ir a buscar como a las personas, es algo que creo que es re importante en este contexto donde el Estado se retira tanto, porque el Estado, la política también tiene que tener como ese deber, ¿no?, de ir a buscar a la comunidad. Me acuerdo que el año pasado, creo, había salido una encuesta, ahora no me acuerdo de dónde, que explicaba un poco todos estos motivos que vos venís delineando de la baja en vacunación, y una era que no sé, me dijo mi vecina que no hacía falta o no sé esta qué, vacuna hace mal, lo que sea, y ahí es donde hacen falta los equipos territoriales que vayan a la casa de esa vecina, le expliquen por qué es importante que su hijo, su hija se vacune, que le den las herramientas para poder hacerlo, para poder ir al hospital, darse la vacuna, etcétera. En un momento de tanto desarme en el entramado social, donde cada uno hace lo que se le parece, y bueno, me dijo mi vecina, leí internet, vi un reel, lo que sea. Bueno, hace más falta que el Estado vaya a esos lugares y los vaya a buscar, que también es un poco el rol del Estado. Si no hagas política, haz otra cosa, ¿no? Totalmente, sí. Hay una encuesta que salió de la Sociedad Argentina de Pediatría que justamente habla de esto, que habla de las principales... Claro. Le preguntan a pediatras, cuáles son las dificultades que ven o las barreras de acceso. Y un 60% dice las falsas contraindicaciones, que son estas pequeñas dudas, cositas, resquemores, cuestiones que van proliferando, que también tienen que ver con la proliferación de estos discursos, que quizás no es sin asumirse como antivacunas, ni tener un discurso antivacunas, van penetrando de alguna manera en estos discursos individualistas, en estos discursos de falta de solidaridad con el otro, que es justamente una de las cosas que terminan impactando en esto, sumado a una gestión de gobierno que lo que hace es seguir horadando la política, ¿no?, y promoviendo que esto no funcione. Tal cual. Bueno, hemos llegado al final de este segmento. Muy interesante, la verdad, este segmento. Muchas gracias, Fede. Sobre todo, por el análisis de la dimensión política de lo que son las medidas que viene tomando el gobierno nacional, y que podamos también conversar sobre eso, que en este programa también buscamos, además de informar, poder conversar sobre política. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Fede. Súper claro. Me gusta, tal cual, es lo que más me gustó.
como retomar esta cuestión de lo social, de la democracia, de no son de lo cosas discursivo, aisladas. ¿no? Cómo Claro. lo discursivo penetra tanto O sea, necesitamos en la poder sociedad. vivir en comunidad. Y para poder vivir en comunidad tenemos que tener ciertas reglas. No son malas las reglas. O sea, están bien las reglas. Hace que todos vivamos mejor. Y que no nos agarremos enfermedades horribles que, no sé, son de 1900. Sí, no. O sea, claro. Único, la verdad. No quiero el día de retroceso mañana es tener para- un pibe, si tengo un pibe, y que se contagie cualquier cosa porque el compañerito de al lado no se quiso vacunar. Pero bueno. Bueno, Nos están así retando estamos, por cucaracha. así estamos país y se los hemos contado, al menos en vacunación. Bueno. Hoy con Federico Parolo. Muchas gracias, Gracias, Fede, Nos vemos nuevamente. en una próxima oportunidad, por supuesto. Y nos vamos yendo, como siempre. Hoy en tiempo y forma. Recortamos un poquito Avisamos. el programa. Recortamos ahí un poco, pero Llegó en tiempo y forma. la tijeretubi. Nos Llegó la vamos- motosierretubi. Nos vamos con la receta de nuestra amiga. Ah, bueno. Gonza está rebelde. Vamos con receta. Rapidísimo. Cocina popular con Fra Nutri, es esto. Lasaña de berenjenas gratin bajo en hidratos de carbono que puede hacerse en el electrodoméstico moderno, conocido como air fryer, en el hornito eléctrico o en un horno precalentado. Perfecto, Lo lo que tenés puedes que hacer hacer en es cualquier cortar las cosa. berenjenas, pasarlas un poquito por sal y luego enjuagarlas para sacarle el amargor, armar una fila o capa de berenjenas, otra de tomate, otra de berenjenas y luego gratinar con el queso que más te guste. Qué rico. Ahí tenemos las capas. Che, eso Muy está rico bueno. como siempre lo que nos muestra Fra Nutri. Yo que ahora estoy teniendo esas enfermedades modernas tipo SIBO y esas cosas que tenemos todos ahora que están de moda, estas cosas me vienen muy bien. ¿Y con lo de SIBO se puede comer esto? Sí, ¿Sabemos? o sea, el Sí. queso se supone que no, pero un queso duro va. O sea, lo que te Bien. recomiendan es que no comas un queso blandito. Tipo el cremoso no. El cremoso no. Uy, mira ese cómo se derritió. Muy, muy buena la receta de nuestra amiga Francesca. La pueden seguir en sus redes, Ya va siendo hora que la traigamos un día a Fran, ¿sabés ¿no? qué? Hay que traerla a Fran, Sí. que nos hable un poco de nutrición acá Sí, en el programa. La verdad que sí. Bueno, listo. Lo Bueno, anotamos, estamos, ahí quedó nos anotado. retan. Nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo sábado para seguir conversando sobre salud y política acá en El Pulso de la Salud. Muchas gracias.